11. Los chillidos de Alice despertaron a Clay de un sueño confuso, aunque no desagradable. Estaba en la carpa del bingo de la feria de Akron. Tenía 6 años, quizá incluso menos, y en cualquier caso no más, y estaba agazapado bajo la larga mesa ante la que se sentaba su madre, contemplando un bosque de piernas de mujer y aspirando el aroma del serrín mientras el croupier entonaba su canto. B12, jugadores, B12, la vitamina del sol. Por un instante su subconsciente intentó integrar los gritos de la muchacha en el sueño, insistiendo en que lo que oía era el silbido que indicaba que era mediodía, pero la ilusión tan solo duró un momento. Clay se había permitido dormirse en el porche de Tom tras una hora de guardia, convencido de que ahí fuera no sucedería nada, al menos no aquella noche, pero sin duda debía estar igual de convencido de que Alice no dormiría de un tirón, porque no experimentó desconcierto alguno una vez su mente identificó los alaridos. En ningún momento se preguntó dónde estaba ni qué hacía allí. En un momento, dado que era un niño pequeño agazapado bajo una mesa de bingo en Ohio y al siguiente intentaba levantarse del largo y cómodo sofá instalado en el porche de Tom McCord, con las piernas aún envueltas en la manta, mientras en algún lugar de la casa Alice Maxwell, en un registro casi lo bastante agudo para romper cristales, articulaba todo el horror del día, insistiendo con un rosario de gritos incesantes en que aquellas cosas no podían haber ocurrido y por tanto se imponía a negarlas. Clay intentó liberar las piernas de la manta y al principio no lo consiguió. Se puso a dar saltitos hacia la puerta principal mientras tironeaba de ella para apartarla con ademanes frenéticos, mientras volvía la cabeza hacia Salem Street, seguro que de inmediato empezarían a encenderse luces en las casas vecinas, pese a que sabía que no había electricidad, seguro de que alguien, tal vez el señor Nickerson, propietario de numerosas armas y amante de los artilugios electrónicos, saldría al jardín y exigiría a voz de cuello que alguien hiciera callar a esa cría. Por el amor de Dios, no me obliguen a hacerlo personalmente, vociferaría. No me obliguen a pegarle un tiro. O bien sus gritos atraerían a los chiflados telefónicos como las lámparas antiinsectos atraen a las polillas. Tom creía haber muerto, pero Clay lo dudaba tanto como dudaba de la existencia del taller de Santa Claus en el Polo Norte. Sin embargo, Salem Street, o cuanto menos aquella manzana, al oeste del centro de la población y por debajo de la zona de Malden que Tom había llamado Granada Highlands, permaneció oscura, silenciosa y tranquila. Incluso el fulgor del incendio de Revere parecía haber menguado. Clay consiguió por fin liberarse de la manta. Entró en la casa y se detuvo al pie de la escalera, escudriñando la negrura. Oía la voz de Tom. No discernía las palabras, pero sí el tono, un tono suave, sereno y tranquilizador. Los alaridos escalofriantes de la chica no tardaron en dar paso a jadeos, luego a sollozos y por fin a palabras. Clay alcanzó a distinguir una de ellas. Pesadilla. Tom siguió hablando, contándole mentiras, asegurando que todo iría bien, ya lo vería, que por la mañana lo vería todo mejor. Clay los imaginó sentados uno junto a otro en la cama de la habitación de invitados, enfundados en sendos pijamas con el monograma TM en el bolsillo de la pechera. Podría haberlos dibujado en aquella postura y la idea le arrancó una sonrisa. En cuanto se convenció de que Alice no volvería a gritar, regresó al porche. Había un poco de fresco, pero no se estaba mal una vez envuelto en la manta. Clay se sentó en el sofá y paseó la mirada por el tramo de calle que alcanzaba a ver desde allí.
A la izquierda, al este de la casa de Tom, había una zona comercial. Le pareció ver el semáforo situado a la entrada de la plaza principal. Al otro lado, por donde habían venido, más casas, todas ellas silenciosas a aquella hora de la madrugada. ¿Dónde estáis?, murmuró. Algunos de vosotros, aún cuerdos, os habéis dirigido hacia el norte o hacia el oeste, pero ¿dónde coño están los demás? No obtuvo respuesta alguna de la calle. En fin, quizá Tom estuviera en lo cierto y los teléfonos les habían enviado el mensaje de enloquecer a las 3 y morir a las 8. Parecía demasiado bueno para ser cierto, pero también recordaba haber pensado en lo mismo de los CDs grabables. Silencio en la calle ante él. Silencio en la casa a su espalda. Al cabo de un rato, Clay se acostó de nuevo en el sofá y cerró los ojos. Pensó que podía llegar a dormilarse, pero no creía que llegara a conciliar el sueño. Sin embargo, acabó por dormirse y esta vez sin sueños. Poco antes de que despuntara el alba, un chucho recorrió el sendero de entrada de la casa de Tom McClure. Se quedó mirando a Clay mientras éste roncaba entre los pliegues de la manta y al poco se fue. No tenía prisa alguna. Aquella madrugada había comida de sobra en Malden y así sería durante bastante tiempo. 12. Despierta, Clay. Una mano lo zarandeaba. Al abrir los ojos, Clay vio a Tom inclinado sobre él, vestido con vaqueros y una camisa de trabajo gris. El porche aparecía bañado en una luz pálida y al tiempo intensa. Clay miró el reloj mientras bajaba los pies del sofá y comprobó que eran las 6:20. «Tienes que ver esto», dijo Tom. Estaba pálido y nervioso, ambos lados del bigote cubiertos por un incipiente vello canoso, un faldón de la camisa fuera de los pantalones y el cabello aún despeinado en la coronilla. Clay se volvió hacia Salem Street y vio un perro con algo en la boca, trotando junto a un par de coches abandonados a media manzana hacia el oeste, pero por lo demás la quietud seguía reinando en la calle. Percibió un leve olor a humo en el aire y supuso que procedía de Boston o bien de Revere. Tal vez de ambos lugares, aunque por lo menos el viento había cesado. Al poco se volvió hacia Tom. «No, detrás», susurró éste. «En el jardín trasero. Lo he visto al ir a la cocina para preparar café, antes de recordar que lo de tomar café se ha terminado, al menos de momento. Puede que no sea nada, pero no me hace ni pizca de gracia». «¿Alice todavía duerme?», preguntó Clay, mientras buscaba a tientas sus calcetines bajo la manta. «Sí, menos mal. Olvídate de los calcetines y los zapatos, que no estamos en el Ritz. Vamos». Clay siguió a Tom, que llevaba unas zapatillas de aspecto muy cómodo, por el pasillo que conducía a la cocina. Sobre la encimera vio un vaso de té helado medio lleno. «No consigo arrancar sin cafeína por las mañanas, así que he decidido tomarme un poco de esto. Sírvete, por cierto. Aún está frío. La cuestión es que he descorrido la cortina de la ventana del fregadero para echar un vistazo al jardín, pero ningún motivo en particular, solo para entrar en contacto con el mundo exterior. Y entonces he visto... Bueno, míralo tú». Clay miró por la ventana instalada sobre el fregadero. Tras la casa se abría un pulcro patio de ladrillo donde se veía una barbacoa de gas. Más allá del patio se extendía el jardín de Tom, mitad césped y mitad huerto. Al fondo se alzaban una valla alta de madera con una verja. La verja estaba abierta y debían de haber forzado el cerrojo, porque ahora pendía ladeado y con aspecto de muñeca rota.
De repente se le ocurrió que Tom podría haber preparado el café en la barbacoa de no ser por el hombre sentado en su jardín, junto a lo que sin duda era una carretilla ornamental, comiéndose las blandas entrañas de una calabaza abierta y escupiendo las pepitas. Llevaba un mono de mecánico y una grasienta gorra en la que se veía una desvaída letra B, mientras que en el bolsillo izquierdo del mono tenía escrito el nombre de George. Clay oía los sonidos de masticación que emitía cada vez que hundía el rostro en la calabaza. Mierda, masculló entre dientes. Es uno de ellos. Sí, si hay uno, sin duda habrá más. ¿Ha forzado la verja para entrar? Claro que sí, aseguró Tom. No le he visto hacerlo, pero te aseguro que ayer la cerré antes de irme. No me llevo lo que se dice demasiado bien con Scottoni, el tipo que vive al otro lado. No le gustan los tipos como yo, según me ha comentado en varias ocasiones. Se detuvo un instante para luego proseguir en voz aún más baja, tan baja que Clay se vio obligado a inclinarse hacia él para oírlo. ¿Sabes lo más fuerte? Que conozco a este tipo. Trabaja en el Texaco de Sony, en el centro. Es la única gasolinera que tiene taller, o tenía. Una vez me cambió el manguito del radiador. Me contó que el año pasado fue con su hermano al estadio de los Yankees y vio a Kurt Schilling machacar a Big Unit. Me pareció un tipo bastante majo y míralo ahora, sentado en mi jardín y comiéndose una calabaza cruda. ¿Qué pasa? Preguntó Alice a su espalda. Tom se volvió hacia ella con expresión trastornada. No mires, le suplicó. Eso es absurdo, objetó Clay. Tiene que verlo. Sonrió a Alice y al hacerlo se dio cuenta de que no le costaba demasiado esfuerzo. No había ningún monograma en el bolsillo del pijama que Tom le había prestado, pero la prenda era azul, tal como la había imaginado, y Alice ofrecía un aspecto enloquecedoramente tierno, con los pies descalzos, las perneras enrolladas hasta media pantorrilla y el cabello aún alborotado por el sueño. Pese a las pesadillas, parecía más descansada que Tom, y Clay habría apostado algo a que también parecía más descansada que él mismo. No es un accidente de coche ni nada por el estilo, la tranquilizó. Tan solo un tipo comiéndose una calabaza en el jardín de Tom. Alice se situó entre ellos. Apoyó las manos en el canto del fregadero y se puso de puntillas para mirar por la ventana. En aquel momento su brazo rozó el de Clay y éste percibió el calor del sueño que aún irradiaba su piel. Alice contempló la escena durante largo rato y por fin se volvió hacia Tom. «Dijiste que todos se habían suicidado», declaró. Clay no alcanzó a discernir si lo decía en tono acusador o de broma. Seguramente no lo sabe ni ella, se dijo. No lo dije con seguridad. Intentó justificarse Tom. Pues a mí me pareciste bastante seguro, insistió Alice antes de volver a mirar por la ventana. Al menos no estaba perdiendo los nervios, pensó Clay. De hecho, consideró que parecía bastante tranquila, si bien un poco chaplinesca en su pijama demasiado grande. Clay, Tom. ¿Qué? Dijeron ambos al unísono. Fijaos en la carretilla junto a la que está sentado. Mirad la rueda. Ha estrellado la calabaza contra la rueda para abrirla y sacarla de dentro, constató Alice. Parece que es uno de ellos. Desde luego que es uno de ellos, corroboró Clay. George, el mecánico, estaba sentado en el jardín con las piernas separadas, lo cual permitió a Clay comprobar que desde el día anterior había olvidado lo que su madre le había enseñado acerca de bajarse los pantalones antes de hacer pis. Pero ha utilizado la rueda como herramienta, y eso no me parece demasiado propio de un loco. Uno de los de ayer llevaba un cuchillo, le recordó Tom, y otro blandía un par de antenas de coche. Sí, pero esto parece diferente, no sé por qué. ¿Quieres decir más pacífico?
aventuró Tom, antes de mirar de nuevo al intruso. No me apetece nada salir a averiguarlo. No, no quiero decir más pacífico. La verdad es que no sé cómo explicarlo. Clay creía saber a qué se refería. La agresividad que habían presenciado al día anterior era ciega, inconsciente, nada premeditada. Cierto, habían visto al ejecutivo con el cuchillo y el joven musculoso corriendo con las antenas de coche, pero también estaba el hombre del parque que había arrancado la oreja al perro con los dientes. El duendecillo rubio también había usado los dientes. En cambio, la escena que ahora tenían ante sus ojos parecía muy distinta, y no solo porque ella era el protagonista que comía en lugar de matar. No obstante, al igual que Alice, Clay no alcanzaba a definir en qué consistía la diferencia. «Dios mío, otros dos», exclamó Alice. En aquel momento cruzaba en la verja una mujer de unos 40 años, ataviada con un mugriento traje chaqueta gris, y un anciano vestido con pantalones de chándal y una camiseta con las palabras «El poder de las canas» impresas en la pechera. La mujer del traje llevaba asimismo los restos de una blusa verde bajo la americana, y los jirones dejaban al descubierto las copas de un sujetador verde claro. El anciano cojeaba mucho y, para mantener el equilibrio, separaba los codos del cuerpo al andar como si imitara a una gallina. Tenía la escuálida pierna izquierda cubierta por una capa de sangre seca, y el pie de ese lado había perdido la zapatilla deportiva. Los restos de un calcetín de deporte, también manchado de sangre y suciedad, pendían laxos de su tobillo. El cabello blanco y algo largo le ocultaba el rostro de expresión vacua, como una suerte de capucha. La mujer del traje emitía un sonido repetitivo que sonaba a gum, gum, mientras paseaba la mirada por el jardín y el huerto. Miró a George, el devorador de calabazas, como si no existiera, y pasó junto a él en dirección a los pepinos. Se arrodilló junto a ellos, arrancó uno de la rama y empezó a comérselo. El anciano, con la camiseta de «El poder de las canas», se dirigió hacia el otro extremo del huerto y permaneció un rato inmóvil, como un robot al que por fin se le han acabado las pilas. Llevaba unas diminutas gafas doradas, gafas de lectura, pensó Clay, que relucían a la luz del amanecer. Se dijo que tenía aspecto de una persona que antes era extremadamente inteligente y ahora extremadamente estúpida. Los tres ocupantes de la cocina seguían apiñados ante la ventana, contemplando la escena casi sin aliento. La mirada del anciano se clavó en George, que arrojó lejos de sí un trozo de calabaza, inspeccionó el resto y volvió a sumergirse el rostro en las entrañas de su desayuno. En lugar de comportarse de forma agresiva con los recién llegados, parecía no reparar siquiera en su presencia. El anciano avanzó cojeando y tiró de una calabaza del tamaño de un balón de fútbol. Se hallaba a menos de 1 metro de George. Al recordar la encarnizada refriega junto a la estación del metro, Clay contuvo el aliento y esperó. Al poco sintió que Alice le asía del brazo y que de él hubiera desaparecido todo vestigio de calidez. «¿Qué va a hacer?», preguntó la chica en voz baja. Clay se limitó a sacudir la cabeza. El anciano intentó morder la calabaza, pero lo único que consiguió fue golpearse la nariz contra la cáscara. En otras circunstancias habría resultado gracioso, pero no lo fue. El impacto le daleó las gafas y él las enderezó. Era un gesto tan normal que por un instante Clay casi se convenció de que era él quien había perdido el juicio. «¡Gum!», exclamó la mujer de la blusa hecha jirones al tiempo que tiraba el pepino a medio comer. Había divisado unos cuantos tomates tardíos y avanzó hacia ellos de rodillas, con el cabello colgándole sobre la cara. Llevaba el trasero de los pantalones muy manchados.
Por su parte, el anciano acababa de ver la carretilla ornamental. Se acercó a ella con la calabaza y en aquel momento pareció reparar en George sentado junto a ella. Se lo quedó mirando con la cabeza ladeada. George señaló la carretilla con la cabeza y una vez la mano medida teñida de naranja, un gesto que Clay había visto miles de veces. «Sírvete», murmuró Tom, «que me aspe». El anciano cayó de rodillas, un movimiento que a todas luces le causó un dolor considerable. Hizo una mueca, elevó el rostro arrugado hacia el cielo cada vez más luminoso y emitió un gruñido desgarrado. Luego levantó la calabaza por encima de la rueda, estudió el arco de descenso durante unos instantes, mientras los viejos bíceps le temblaban, y por fin estrelló la calabaza contra la madera. El vegetal se partió en dos mitades carnosas. Lo que pasó a continuación sucedió en un abrir y cerrar de ojos. George dejó caer la calabaza, ya casi vacía, sobre su regazo. Se balanceó hacia adelante, apresó la cabeza del anciano entre sus enormes manos, ahora naranjas, y la torció. Aún a través de la ventana cerrada oyeron el chasquido del cuello del anciano al quebrarse. El largo cabello blanco voló en todas direcciones. Las pequeñas gafas doradas desaparecieron entre lo que a Clay le parecían unas remolachas. Su cuerpo sufrió un espasmo y quedó inerte. George lo dejó caer al suelo. Alice empezó a gritar y Tom le cubrió la boca con la mano. Los ojos de la chica, casi desorbitados por el terror, asomaban por encima de sus dedos. En el jardín, George cogió un pedazo de la calabaza recién abierta y empezó a comer con toda la calma del mundo. La mujer de la blusa desgarrada miró a su alrededor con indiferencia, arrancó otro tomate y le hincó el diente. Un reguero de zumo rojo le descendía por la barbilla y la curva mugrienta del cuello. Ella y George permanecieron sentados en el huerto de Tom, comiendo hortalizas y por alguna razón, a memoria de Clay, acudió el título de uno de sus cuadros predilectos, El Reino Pacífico. No se dio cuenta de que había pronunciado el nombre en voz alta hasta que Tom se volvió hacia él con expresión sombría y dijo: «Ya no». 13. Los tres seguían junto a la ventana de la cocina 5 minutos más tarde, cuando una alarma empezó a aullar a cierta distancia. Sonaba ronca y cansada, como si estuviera a punto de agotarse. «¿Tienes idea de lo que puede ser?», preguntó Clay. En el jardín, George había abandonado la calabaza y desenterrado una patata de gran tamaño. Ahora estaba más cerca de la mujer, pero no se mostraba interés alguno por ella, al menos de momento. «Yo diría que el generador del supermercado Safeway del centro comercial se ha agotado», aventuró Tom. «Lo más probable es que tengan una alarma de pilas para avisar cuando pasa eso, por los productos refrigerados, pero no estoy seguro. También podría ser la alarma del primer banco de Malden y...» «¡Mirad!», exclamó Alice. La mujer soltó el tomate que estaba a punto de arrancar. Se levantó y se dirigió hacia el lado este de la casa de Tom. George se levantó cuando pasó junto a él y Clay estaba seguro de que pretendía matarla como al anciano. Hizo una mueca de apresión y advirtió que Tom alargaba la mano hacia Alice para apartarla de la ventana. Sin embargo, George se limitó a seguir a la mujer doblando tras ella la esquina de la casa. Alice se volvió y corrió hacia la puerta de la cocina. «No dejes que te vean», advirtió Tom en voz baja e inquieta al tiempo que empezaba a seguirla. «No te preocupes», repuso ella. Clay los siguió a ambos, preocupado por todos ellos. Llegaron a la puerta del comedor justo a tiempo de ver a la mujer del traje mugriento y a George, enfundado en su mono aún más mugriento, pasar ante la ventana, sus cuerpos laminados por las persianas venecianas bajadas, no cerradas. Ninguno de los dos miró hacia la casa, y George estaba tan cerca de la mujer que podría haberle mordido la nuca.
Seguida por Clay y Tom, Alice recorrió el pasillo en dirección al pequeño despacho de Tom. Allí, las persianas sí estaban cerradas, pero Clay distinguió las sombras de los dos locos pasar a toda prisa tras ellas. Alice continuó por el pasillo hasta la puerta abierta que daba al porche. Media manta estaba sobre el sofá y media en el suelo, tal como Clay la había dejado. El radiante sol de la mañana bañaba el porche, que parecía arder bajo su luz. «Cuidado, Alice», advirtió Clay. «Ten Pero Alice se había detenido en seco. Al instante Tom se plantó junto a ella. Eran casi de la misma estatura y vistos desde aquella perspectiva podrían haber pasado por hermanos. Ninguno de ellos se molestó en evitar que los vieran. «Joder», masculló Tom con voz ahogada, como si la estupefacción lo hubiera dejado sin aliento. Junto a él, Alice rompió a llorar con los sollozos entrecortados de un niño cansado, un niño que empieza a acostumbrarse a los castigos. Clay los alcanzó en un abrir y cerrar de ojos. La mujer del traje cruzaba el césped de Tom. George le pisaba los talones caminando al mismo paso. Casi parecían dos soldados en pleno desfile. La armonía se alteró un poco en el bordillo cuando George se abrió a su izquierda para colocarse a su lado. Salem Street estaba atestada de chiflados. En un primer momento, Clay calculó que habría unos 1000, pero al poco se activó su facultad de observación, el ojo crítico de artista, y comprendió que se había pasado por mucho a causa de la sorpresa que le había causado ver gente en una calle que esperaba desierta, y no gente cualquiera, sino un montón de locos. Los rostros, desprovistos de toda expresión, resultaban inconfundibles, al igual que la ropa rota y sucia, o en algunos casos la ausencia de ropa, los ocasionales gritos inarticulados y los gestos espasmódicos. El hombre ataviado tan solo con calzoncillos ajustados y un polo que no cesaba de hacer lo que parecían saludos militares, y la mujer corpulenta con el labio inferior partido y separado en dos colgajos carnosos que dejaba al descubierto toda la parte inferior de su dentadura. El adolescente, alto vestido con bermudas tejanas, que caminaba por el centro de Salem Street con lo que parecía una barra de hierro ensangrentada en la mano. Un caballero indio o pakistaní que pasó ante la casa de Tom moviendo la mandíbula de un lado a otro al tiempo que castañeaba los dientes. Un chico, oh Dios mío, un chico de la edad de Johnny que andaba sin exteriorizar dolor alguno, pese a que el brazo le pendía inerte bajo el hombro luxado. Una joven muy bonita en minifalda y top que por lo visto se estaba comiendo el estómago de un cuervo. Algunos gemían, otros emitían sonidos vocales que tal vez en tiempos hubieran sido palabras, y todos ellos se dirigían hacia el este. Clay no sabía si era la alarma o el olor a comida lo que los atraía, pero en cualquier caso todos ellos caminaban hacia el centro comercial de Malden. «Madre mía, en el paraíso de los zombies», musitó Tom. Clay no se molestó en contestar. Aquellos tipos no eran exactamente zombies, pero Tom no iba del todo mal encaminado. Si alguno de ellos mira hacia aquí, nos ve y decide ir a por nosotros, estamos perdidos sin remisión, aunque nos atrincheremos en el sótano. Y en cuanto a lo de ir a buscar las armas a casa del vecino, ni hablar del peluquín. La idea de que su mujer y su hijo pudieran, y con toda probabilidad así era, tener que vérselas con criaturas como aquellas le provocó una oleada de pánico. Pero aquello no era un cómic ni él un superhéroe, no podía hacer nada. Tal vez él, Alice y Tom estuvieran a salvo en la casa, pero a todas luces no podía ir a ninguna parte, al menos en un futuro inmediato. 14. «Son como pájaros», constató Alice al tiempo que se enjugaba las lágrimas con el dorso de la mano. «Una bandada de pájaros».
Clay comprendió a qué se refería y la abrazó impulsivamente. Alice había expresado lo que él había intuido al ver que George, el mecánico, seguía a la mujer en lugar de matarla como había hecho con el anciano. Era evidente que a aquellos dos chiflados no les faltaba un tornillo, sino una caja de herramientas entera, pero parecían actuar sobre la base de algún acuerdo tácito. No lo entiendo, dijo Tom. Seguro que no viste La marcha de los pingüinos, señaló Alice. Pues no, reconoció Tom. Cuando quiero ver a tipos en smoking, voy a un restaurante francés. Pero ¿nunca te has fijado en el comportamiento de los pájaros, sobre todo en primavera y otoño? Inquirió Clay. Seguro que sí. Todos se posan en el mismo árbol a lo largo del mismo cable telefónico y a veces son tantos que los cables se doblan, añadió Alice. Y de repente todos levantan el vuelo al mismo tiempo. Mi padre dice que deben de tener un jefe, pero el señor Sullivan, el profesor de naturales que tenía en primaria, nos explicó que se debía a una especie de conciencia colectiva, como las hormigas que salen todas juntas del hormiguero o las abejas de la colmena. Toda la bandada gira al mismo tiempo hacia la izquierda o hacia la derecha, y los pájaros nunca chocan entre sí, prosiguió Clay. A veces hay tantos que el cielo queda ennegrecido y el ruido te vuelve loco. Hizo una pausa. Al menos en el campo, que es donde vivo. Se detuvo de nuevo antes de continuar. Tom, ¿reconoces a alguno de ellos? A unos cuantos. Ese es el señor Potawatomi, de la panadería, dijo al tiempo que señalaba al indio que movía la mandíbula y castañaba los dientes. Esa joven tan guapa, creo que trabaja en el banco. ¿Y os acordáis de que os he mencionado a Scotoni, el hombre que vive detrás de mi casa? Clay asintió. Muy pálido, Tom señaló a una mujer visiblemente embarazada y ataviada tan solo con una bata manchada de comida que le llegaba hasta medio muslo. El cabello rubio le colgaba lacio sobre las mejillas granujientas y en la nariz lucía un piercing que relucía al sol matinal. Aquella es su nuera, explicó. Judy. Siempre se ha mostrado muy amable conmigo. Esto me parte el corazón, añadió en tono seco y neutro. Desde el centro de la población les llegó el estruendo de un disparo. Alice profirió una exclamación, pero esta vez no hizo falta que Tom le tapara la boca, porque lo hizo ella misma. En cualquier caso, ninguno de los locos de la calle se volvió hacia ellos, ni tampoco pareció inmutarles el disparo, que a Clay le pareció de escopeta. Se limitaron a seguir avanzando a la misma velocidad. Clay esperó al siguiente disparo, pero en lugar oyeron un grito corto que se interrumpió en seco. Los tres siguieron al amparo de las sombras del porche, contemplando la escena sin hablar. Todos los que pasaban por la calle se dirigían hacia el este, y aunque no caminaban en formación, sin lugar a dudas reinaba cierto orden en su avance, un orden que en opinión de Clay no se expresaba en la visión que se había forjado de los chiflados, que a menudo cojeaban, arrastraban los pies, parloteaban en un lenguaje ininteligible y hacían gestos extraños, sino el deslizar silencioso de sus sombras sobre el pavimento. Aquellas sombras le recordaron los antiguos noticiarios de la Segunda Guerra Mundial, donde oleada tras oleada de aviones surcaban el cielo. Clay contó 200 chiflados antes de dejarlo correr. Había hombres, mujeres, adolescentes, también bastantes chicos de la edad de Johnny, mucho más niños que ancianos. De hecho, aunque vio a muy pocos menores de 10 años, no quería ni pensar en lo que debía de haberle ocurrido a los chiquillos que no tenían a nadie que cuidase de ellos en el momento del pulso, o a los chiquillos que en ese instante estaban a cargo de personas con teléfono móvil. En cuanto a los niños de mirada vacua que vio en la calle, Clay se preguntó cuántos de ellos habrían dado la vara a sus padres para que les compraran un teléfono móvil con melodías especiales, como había hecho Johnny. Una conciencia colectiva, musitó Tom.
¿De verdad lo crees? Yo sí, afirmó Alice, porque, bueno, ¿qué clase de conciencia pueden tener individualmente?